Tengan muy buenas tardes. Entonces, primeramente, darle las gracias a todos los que se han reunido puntualmente. Comienzo la clase con 46 estudiantes presentes. Muchos me han puesto la explicación de que no van a estar presentes por motivos de la lluvia. Entonces, espero que los que estén presentes, pues, se encuentren bien, su familia esté bien, nadie se nos haya enfermado y vamos a hacer todo lo posible por ayudarles a sus compañeros. Si alguno de ustedes conoce a algún compañero que haya tenido una dificultad, ya sea en su hogar, con su familia o él mismo, pues me lo pueden hacer llegar por escrito. Entonces, vamos a dar inicio entonces a la clase. Este tema es continuación del tema anterior sobre el tema es sobre las posiciones corporales básicas. Este tema lo he decidido dividir en 4 clases. ¿Por qué? Porque es un tema bastante extenso. Yo quiero que vayamos comprendiendo cada cambio de posición de manera tranquila, que vayamos comprendiendo cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones según la enfermedad o patología del paciente. Entonces, por eso decidí llevarlo todo con calma. Vamos a ir viendo 3 posiciones corporales básicas por clase. En total serían 12 posiciones corporales. Vamos a ver cómo está distribuida, las contraindicaciones, cómo se hace, cómo debemos de realizar en el paciente, para qué tipo de patología, para qué tipo de paciente debemos de utilizarla. Entonces vamos a dar inicio. Les voy a proyectar la diapositiva y posteriormente yo se las hago llegar para que ya sea ustedes la impriman o lo pasen a mano en su cuaderno. Bueno, el tema del día de hoy es el tema 5.1, posiciones corporales básicas. Que estoy teniendo un poquito de problema, pero bueno, como les decía, el tema es las posiciones corporales básicas, la primera parte de 4. Esta clase no tiene un objetivo porque ya es continuación del tema anterior. Este sería como un subtema. Entonces, la definición nos dice que se conocen como posiciones corporales básicas del paciente encamado, teniendo en cuenta que es un paciente que está postrado en cama. Son todas aquellas posturas en el que el paciente adopta en la cama, en la camilla, en la mesa de exploraciones o en la mesa operatoria incluso, que son de interés para el manejo del enfermo o del paciente por el personal sanitario y de manera especial por los profesionales de enfermería. ¿Por qué? Porque como personal de enfermería tenemos pues los conocimientos tanto básicos como un poquito más complejos sobre el manejo del paciente encamado. Entonces debemos de tener sumo cuidado. Primero, antes que todo, de realizarle los cambios de posición a nuestro paciente, debemos de fijarnos en el tipo de patología, si el paciente no tiene un tubo, si el paciente no tiene un catéter venoso central que pueda interferir, por ejemplo, en la imagen, que usted lo ponga boca abajo y el paciente tenga un contraindicado.
o tenga una lesión cervical, una lesión lumbar. Ya vamos a ir viendo poco a poco por qué no debemos de hacer el mal manejo del paciente. También debemos de hacer uso de la mecánica corporal, que es el manejo activo del paciente encamado, que nos sirve como personal de enfermería para evitar malestar en el paciente, calambres, lesiones, ya vamos a ver los tipos de lesiones también, las úlceras por decúbito, como lo habíamos visto hace 2 semanas, que puede causar en el paciente si no le damos el manejo adecuado para las úlceras por decúbito. Entonces, ahora empezamos con la primera, llamada decúbito dorsal o decúbito supino. La podemos llamar de las dos maneras. En esta posición anatómica nos dice que el paciente permanece con las manos a cada lado del cuerpo, los brazos extendidos, es decir, que el paciente va a estar en una posición acostada recta, es la posición universal, la posición más básica que usted pueda tener en cuenta. Con los pulgares en aducción, la aducción, no sé si me alcanzan a ver, cuando un paciente está así, este es aducción, las manos las tiene así. Cuando es abducción con B, el paciente permanece con sus pulgares así. Entonces, es aducción, abducción. Entonces, tenemos que el paciente está en una posición de aducción. Y las manos en pronación. Pronación es las manos, o sea, las palmas de las manos descansan sobre la camilla del paciente. En pronación quiere decir que las manos la va a tener, la palma de las manos descansando sobre la cama. Entonces, la cabeza se mantiene recta y los pies dirigidos hacia adelante. Una posición como que usted se acueste a su cama a dormir. Y con las rodillas y los dedos en ligera flexión. Ya vamos a ir viendo en una imagen cómo queda al final la posición del paciente. El paciente también se encuentra acostado sobre su espalda con las extremidades en extensión, las superiores pegadas al cuerpo. Es una posición recta, pero las inferiores, o sea, los pies se encuentran ligeramente flexionadas y juntas. O sea, los pies van a quedar así. Entonces ya vamos a ir viendo cómo se ve al final. Aquí tenemos un pequeño dibujo. Vemos los puntos de presión en la posición en la que queda el paciente. Entonces tenemos que hacer énfasis en estos 5 puntos de presión. Tenemos a la cabeza, que en la cabeza se pueden formar úlceras por decúbito, porque el cuero cabelludo es piel. El omóplato, que ya sabemos que es el huesito que tenemos aquí en la espalda, los codos, que también son puntos de presión, el hueso sacro, que ya sabemos que es la famosa cadera, y los talones. Los talones, semejando que es esta parte de aquí de nuestro pie, también es una porción que cuando nosotros nos acostamos y pasamos mucho tiempo, digamos, en la misma posición, nos duele. Entonces, no digamos un paciente que lleva 1 mes, 2 meses postrado en cama. Entonces, vamos a ir viendo que tenemos que hacer énfasis en esos puntos de presión. ¿Cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones de esta posición? Nos dice que está indicado para exámenes de tórax, los exámenes de abdomen también, porque nos sirve para palpar los miembros superiores e inferiores. También en el caso de una fractura, cuando un paciente llega a la sala de emergencia, pues llega en posición de cúbito dorsal, porque no sabemos, llega totalmente inmovilizado, porque no se sabe qué tipo de lesión pueda tener. Entonces, hay que hacerle primero un examen físico y luego ya una radiografía de cualquier parte del cuerpo, ya sea de tórax, de abdomen, la palpación de los miembros superiores y los inferiores. También en el posoperatorio. Pero aquí tenemos que hacer énfasis en algo.
cuando un paciente ha salido de sala de operaciones, tenemos que tener en cuenta que no lo podemos tener así, con la cabeza recta, mirando hacia arriba, sino que se coloca de lado, con la cabeza de lado, siempre y cuando no lo tenga contraindicado, porque hay un efecto secundario de la anestesia que provoca un reflejo nauseoso. Entonces, el paciente puede vomitar en el posoperatorio. Recién despertando de la anestesia puede presentar náuseas. Entonces, si al paciente lo mantenemos en esta posición, pues puede tener una broncoaspiración. Entonces, cuando ya regresemos al instituto, vamos a ver cuando preparemos la cama de anestesia, que este tipo de cama lleva un tipo abanico. Ese abanico se va extendiendo poco a poco si el paciente va presentando vómito. Entonces el abanico nos sirve para ir extendiéndolo cada vómito que vaya presentando, porque después en la nota de enfermería tenemos que reportar el número de vómitos y qué tipo de consistencia tiene ese vómito. También la estancia en la cama, aunque no es tan recomendable tenerlo mucho tiempo en esa misma posición. También nos sirve como un cambio de posición que ya vamos a ir viendo de que es totalmente normal. Puede ser que usted lo tenga de lado, que ya vamos a ir viendo cómo se llama también ese cambio de posición, o de pasar unas 2 horas si usted lo puso pues en decúbito dorsal. También nos sirve en el caso de la mujer para la palpación de las mamas, porque eso es una posición que nos da a nosotros comodidad para poder realizar ya sea el examen de mama o también la palpación del abdomen, la percusión, ya vamos a ir viendo también todo eso. Y está contraindicado para ancianos, porque sabemos que los ancianos tienen poca masa muscular. Conocemos ancianos o adultos mayores que tienen la piel muy frágil y ya casi ya no tienen mucho músculo, entonces la piel la tienen pegada al músculo o el músculo lo tienen bien pegadito al hueso. Entonces, imagínese un paciente que le pese unas 100 libras, porque hay pacientes que llegan a pesar eso, y usted lo tiene así todo el turno, unas 10 horas de turno en la misma posición, ese paciente se le van a formar úlceras por decúbito. Entonces, con los ancianos o adultos mayores tenemos que tener pues ese cuidado de irlos rotando, igual que con los obesos no se da mucho, pero como ellos tienden a sudar mucho, acumulan mucha humedad. Entonces, la humedad usted sabe que forma hongos o puede formar hongos y los hongos pueden ir formando úlceras por decúbito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los dos tipos de pacientes. También los enfermos pulmonares. Los enfermos pulmonares se sabe que por lógica no lo va a tener en decúbito dorsal porque se le puede empezar a desaturar. Desaturar es que no llegue el suficiente oxígeno a las áreas de la célula o en sus pulmones. Entonces empieza un síndrome de distrés respiratorio. Ese síndrome de distrés respiratorio lo lleva al paciente a desaturar. Entonces, y por ende empiezan como a ponerse cansados, muchas veces empiezan a ponerse hasta moraditos o disnéicos. Entonces, tenemos que tener cuidado con ellos. También los pacientes de larga duración, son pacientes en estado terminal también. Debemos de empezar a rotarlos porque pacientes que ya están con cuidados paliativos o los cuidados ya básicos, los cuidados ya prácticamente son los paliativos. Tenemos que tener ese cuidado de no permitir que termine con úlceras por decúbito. Entonces vamos a tener ese cuidado. Y también nos dice que debemos de colocar almohadas en las distintas zonas del cuerpo del paciente para favorecer su alineamiento. Ya vamos a ver cómo queda al final un paciente en decúbito dorsal. Yo les quise traer estas imágenes. Si nosotros vemos en la de abajo, en esta imagen del niño o del paciente que tiene colocada una almohada bajo su cabeza y una almohada en sus rodillas.
Y en las imágenes de arriba ya vemos como esas almohadas, como ya les había explicado, se colocan en las piernas. Si se acuerdan y escucharon bien, dice de que los miembros inferiores tienen que quedar en ligera flexión y van a encontrar la lógica. Cuando el paciente lo tiene con las rodillas dobladas, lo que es la parte de la rodilla, de la fosa popltea, pues se mantiene como en el aire. Y los dedos, los pies y los dedos, pues también se mantienen en el aire. Entonces, el talón permite que no se formen úlceras en lo que es los miembros inferiores ni en los dedos. Y además proporciona comodidad al paciente porque muchos nos cansamos de tener los pies solo rectos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que son los pies, los talones y los dedos, que son propicias para la formación de úlceras por decúbito, se van a mantener en el aire y nuestro paciente no se nos va a formar úlceras por decúbito. Siempre la almohada tiene que ir en dirección de donde empieza la rodilla hasta donde llegue, pero el talón teniendo en cuenta, y recuérdelo siempre, que la parte de los talones, de los tobillos, tienen que quedar en el aire para evitar las úlceras por decúbito. Y recuerden también que solo 2 horas puede tener al paciente en esa posición. Y colocarle lo que es un lubricante o una crema humectante en lo que son los pies o en las piernas o en los dedos de los pies para poder evitar pues también la resequedad. La siguiente posición es la de cúbito prono o de cúbito ventral. En esta posición es totalmente lo opuesto a la posición de cúbito dorsal. En esta posición el paciente se mantiene boca abajo, es decir, y la cabeza está inclinada hacia un lado, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. Entonces nos dice que aquí el paciente descansa en su cama sobre almohadas o rodetes o rodillos, sobre el abdomen y lo que es el tórax. Entonces, nosotros debemos de colocar lo que es el rodete bajo lo que es el diafragma. Sabemos cuál es el diafragma. Entonces, para evitar que la curvatura lumbar se vaya hacia abajo, porque hay una mayor presión sobre la columna vertebral. Entonces también hay una mayor presión sobre lo que es nuestro abdomen y lo que es nuestro tórax. Entonces debemos de cuidar lo que es el tórax, lo que es el abdomen y lo que es la columna vertebral, sobre todo lo que es las vértebras dorsales y las lumbares, que son las que más sufren con esta posición. Nos dice que cuando el paciente se encuentra en posición pronoventral, se ofrece presión sobre las rodillas. Para disminuirlo, se puede usar un pequeño cojín bajo los muslos. Es decir, vamos a colocar al paciente boca abajo y vamos a dejarle un rodete o una almohada descansando bajo los muslos. Pero no solo eso, sino que ya habíamos visto que también sobre el diafragma, para evitar que la columna vertebral tenga mucho peso, mucha presión. Entonces ahí vienen también los dolores de columna. Entonces también nos va a favorecer esta posición al drenaje de las vías aéreas. Si ustedes han investigado, han leído y se han informado, esta posición también es utilizada en estos momentos para pacientes con COVID-19. ¿Por qué? Porque le da una mayor expresión a lo que es el fluido, a la flema o al fluido que se almacena en los pulmones. Entonces le da un mayor drenaje. Entonces siempre tenemos que tener la almohada, debemos de colocarle la almohada también en lo que es en la cabeza, una almohada pequeña, pero que el paciente no quede con el cuello muy extendido o muy doblado, porque también le corta la respiración. Entonces tenemos que tener cuidado al momento de colocar esas almohadas, que sea una almohada que no sea muy alta, que sea de esas almohadas que se utilizan para los bebés, que son pequeñas.
para que la cabeza descanse muy cómodamente y no haya problemas pues también de la respiración porque queda todo doblado. Y aquí tenemos la posición de cúbito prono o de cúbito ventral. En esta posición se mantiene boca abajo. Estos 6 puntos de presión debemos de tener en cuenta. La mejilla es la principal. Aquí tenemos nuestro pómulo. Nuestro pómulo puede ser formación por úlceras por decúbito, entonces por ende tenemos que colocar la almohada. El acromión, que es el huesito, si ustedes se tocan, es este huesito del hombro, que es un huesito que tenemos bien prominente aquí en el lado del hombro. Las mamas, en el caso de las mujeres también, sobre todo aquellas mujeres que tienen unas mamas bastante prominentes, tenemos que tener eso en cuenta porque es muy cómodo. Es muy incómodo estar boca abajo y sin nada de almohadas. Entonces debemos de tener en cuenta sobre el diafragma colocar una almohada que no sea tampoco muy grandota, muy elevada, sino que sea una almohada que tenga un alto considerable. En los genitales también en el caso de los hombres, las rodillas, porque son puntos de presión también, y los dedos. Los dedos van a quedar lo que es así en la cama. Entonces, de tanta presión que lo ha tenido al pobre paciente, se le puede formar lo que es una rosadura. Entonces, por eso debemos de colocar lo que son las almohadas o rodetes. Vamos a ver para qué está indicado y para qué está contraindicado. Nos dice que está indicado para las exploraciones de espalda, aunque para exploraciones se usa poco, porque puede tener una fractura y esa fractura puede provocar una perforación de algún órgano vital. Entonces, no es muy recomendable solo para el tipo de exploraciones. También los enfermos comatosos o inconscientes. Como ya les había dicho, en el caso de los pacientes con COVID-19, pacientes que tienen tubo de tórax, tubo orotraqueal, los pacientes que se encuentran pues en coma. También en enfermos anestesiados con anestesia general para prevenir el vómito y para prevenir una broncoaspiración también. Vamos a ver en la sala de operaciones que hay cirugías en las que el paciente se encuentra boca abajo. También en los operados de la columna, por obvias razones, en que la herida operatoria se lleva a cabo en lo que es la columna vertebral. La estancia en la cama también para tener una mayor comodidad en el paciente y los cambios posturales también, que es otro modo en que podemos colocar a nuestro paciente. Y en las contraindicaciones, en el caso de un shock o un momento de emergencia en el que el paciente pues se encuentre con una volemia o un nivel de sangre, de contenido de sangre pues bajo, que el paciente esté en un proceso que ya está al punto de un paro cardíaco, tenemos que tener en cuenta que no lo vamos a colocar así. También en un sangrado activo. ¿Por qué? Porque pues el paciente puede estar sangrando y como está boca abajo no nos damos cuenta. También las múltiples fracturas, sobre todo en aquellas fracturas cervicales, en fracturas de brazo, porque en todo lo que le da vuelta se le fracturó como unas 2 o 3 veces más el paciente y le podemos provocar un daño irreversible también. La inestabilidad vertebral en el caso que hayan pacientes pues con dificultades o con lesiones vertebrales, porque si ese daño vertebral le causamos otro daño, puede haber un sangrado activo, que el paciente esté sangrando por todos los orificios nasales, bucales, oídos, entonces tampoco debemos de colocarlo de esa posición. También las múltiples fracturas. El paciente que por accidente de tránsito no podemos colocarlo en esta posición porque no sabemos los tipos de fracturas hasta que hagamos lo que es una radiografía, un rayo X.
También en el embarazo, por obvias razones, no podemos colocar a la señora embarazada boca abajo, también por una inestabilidad vertebral, que en un paciente con una fractura de vértebra o una fractura cervical, no podemos colocarlo de esta manera porque puede haber una lesión medular y una lesión medular puede llevar al paciente a un daño irreversible o una paraplegia, es decir, que el paciente quede inmovilizado de lo que es el cuello hacia abajo. Entonces, con un daño medular es bastante complicado y con un daño vertebral también, entonces mucho cuidado. También en una cirugía traqueal reciente, si el paciente ha sometido a una traqueotomía o sí, a una traqueotomía, una cirugía en lo que es su tráquea, ellos quedan con dificultad respiratoria, entonces tenemos que tener ese cuidado. También en lesiones torácicas y en lesiones cardíacas. ¿Por qué? Porque ellos tienden a tener dificultad respiratoria. Entonces, ellos tienden a desaturar, o sea, sus niveles de oxígeno bajan. Y si bajan, pues nos puede llevar a una complicación de que empiecen a llevar hasta un código. Entonces, mucho cuidado también con este tipo de pacientes. Y una hipertensión intracraneal. Una hipertensión intracraneal puede llevar hasta un derrame cerebral o en lo peor de los casos hasta la muerte, porque hay una fuerza, un bombeo de sangre demasiado en lo que es el área del cerebro. Entonces, si usted mueve al paciente así a lo que da, pues puede provocarle lo que es un daño cerebral. Entonces, mucho cuidado también en estos tipos de pacientes. Entonces, ahora vemos en estas imágenes, les quise presentar los dos extremos, en un adulto y en un neonato. Entonces, en un adulto vemos cómo está colocado boca abajo y con su cabeza de lado, igual que en el neonato. En el adulto, con su rodete o su almohada bajo el diafragma, en su cabeza también una almohada para facilitar lo que es la alineación de lo que es el hombro con la cabeza y su cuerpo. También lo que es para facilitar que la curvatura lumbar no se vea afectada, porque ya sabemos de que puede provocar una lesión y es lo que no queremos en nuestro paciente. También bajo el tercio inferior de las piernas para disminuir el rozamiento en los dedos de los pies, lo que les había explicado. En las piernas, en lo que es de la rodilla para abajo, se coloca otro rodete para que los dedos queden en el aire. Entonces, va a colocar el rodete y los dedos le van a quedar así en el aire. Y en el neonato es igual. En los neonatos es más común que se utilice este tipo de posición porque le facilita lo que es su patrón respiratorio en el caso de aquellos neonatos con síndrome de distrés respiratorio o neonatos prematuros. Es una posición bastante común que vamos a ver en lo que es las áreas de neonatología. Y tenemos finalmente la posición de cúbito lateral. En esta posición el paciente permanece apoyado sobre un costado, ya sea derecho o izquierdo, con las extremidades extendidas. El miembro superior corresponde al lado sobre el que haya recostado al paciente. Está por delante del cuerpo. Ya vamos a ir viendo cómo queda el paciente ya en una posición de cúbito lateral. Aquí tenemos la imagen sobre los puntos de presión. Aquí tenemos 6 puntos de presión. El acromión, que usted sabe que cuando se coloca de lado, queda sobre el hombro. El acromión es el huesito prominente del hombro que tenemos, el más cercano. Y ahí tenemos la oreja. La oreja, a pesar que no tiene hueso, pero tiene cartílago. Entonces, si usted pasa mucho tiempo acostado de lado, la oreja se le va a poner roja, roja, roja. Entonces, y se le puede ir acumulando sudor. Y el sudor puede ser formación de rosadura, de hongo, y ya sabe que posteriormente se van formando las úlceras. También las costillas, porque las costillas casi no tenemos hueso. El codo, por el mismo rozamiento,
el trocánter, que es el huesito de la cadera. Si ustedes se tocan, es aquel huesito prominente de la cadera. Los cóndilos, que el cóndilo es aquel huesito que está lateral a la rodilla, a lo que es la rótula. Es aquel huesito que vemos, que sentimos. Y el malcolo, que es el famoso huesito del tobillo. Es aquel huesito que le sobresale del tobillo. Entonces, ese también. Y el malcolo es un punto bastante frecuente donde se forman las úlceras, porque hay pacientes que permanecen en esa posición hasta 4, 6, 8 horas. Entonces, ahí es un punto ideal para la formación de una úlcera por decúbito. Nos dice que está indicado para hacer la cama ocupada. Ya sabemos que cuando vamos a hacer el arreglo de la unidad con paciente, debemos de colocar al paciente de lado y luego hacer lo opuesto. O sea, de un lado arreglamos la unidad, luego le damos vuelta y sacamos lo que es las sábanas limpias. También para colocar un supositorio, que ya sabemos que es vía anal, la administración de inyectables intramusculares cuando el paciente no se puede colocar boca abajo porque tal vez se le dificulta. También para prevenir úlceras por decúbito. Esta posición es un poquito más frecuente que se utiliza en el hospital. También para la administración de enemas. En pacientes que están encamados es bien frecuente que el médico indique la administración de enemas, que es para que el paciente pueda defecar y para evitar la distensión abdominal y la acumulación de heces en lo que es el intestino. Entonces, en pacientes encamados es bien frecuente. También la estancia en la cama y para hacer los cambios posturales y la higiene y los masajes. Siempre debemos de tener en cuenta que cuando le damos este cambio de posición al paciente, vamos a lo que es hacer el baño o la limpieza de la espalda y de sus glúteos, igual que el masaje. Aquí vemos la otra imagen de cómo quedaría ya el paciente encamado con este tipo de posición. Su almohada bajo la cabeza para favorecer el alineamiento, el brazo superior bajo para elevar el brazo con el hombro, es decir, así, el paciente queda de lado, su brazo que está descansando lo puede subir a la almohada, pero que la mano no le vaya a quedar aquí en lo que es la cabeza, porque entonces le estaría presionando los dedos al paciente. Y detrás de la espalda se va a colocar lo que es un rodete o una almohada para evitar de que el paciente quede en esa posición y lo encuentre otra vez con la espalda así en la cama, en decúbito dorsal. Entonces se le coloca como un soporte. Y igual un cojín entre las piernas para evitar la rozadura de lo que son el, el trocánter, lo que les dije, el huesito que está a un lado de la rótula. Y aquí les quise presentar otra imagen sobre el cambio de posición ya en un paciente encamado. Está tanto del adulto como del neonato. En el neonato es un poquito más frecuente este cambio de posición, porque si sabemos, si hemos visto, los neonatos tienden a tener regurgitación. Es decir, cuando le damos de comer, ellos tienden a como a vomitar un poquito del contenido de la leche. Entonces, para evitar una broncoaspiración en el neonato se coloca de lado. Así si vomita, pues solo se le sale y cae en la sábana y pues posteriormente limpiamos con una toallita húmeda. Y en el neonato, aquí no encontré una imagen, pero en el área de neonatología se utiliza lo que es un útero. El útero es como un rodete que queda en forma de U. Sí, bueno, ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver cómo queda al final el útero. Pero el útero se forma en forma de U para que el bebé tenga la posición como que estuviera dentro del útero materno. Entonces, para evitar que el bebé se nos vaya a mover de ese espacio. Entonces, se coloca lo que es el útero, adentro se coloca el bebé y encima de eso, pues se coloca su sábana. Aquí no pude encontrar una imagen, pero cuando estén en el área de neonatología van a ver que se utiliza mucho.
Y pues eso sería todo lo de la clase. Vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Si se corta, queda menos de un minuto, se unen porque necesito explicarles cómo se va a realizar lo que es los rodetes, las almohadas y todo. Entonces, queda menos de un minuto, así que por favor se vuelven a unir. Para comenzar, pues tenemos la almohada. Vamos a pedir, si el paciente tiene posibilidades, vamos a pedir lo que nos consiga la mayor cantidad de almohadas posible, porque no sabemos cuántas vayamos a ocupar. Normalmente se ocupan de 3 a 4 sábanas, a 4 almohadas, perdón. Entonces podemos colocarlas. Si es así,